Hola, this is Claudia, your Spanish teacher from Spanglish Italian, where you can learn Spanish the easy and fun way. By the end of this video, you'll know lots of words used to talk about Easter or Pascua. You'll learn how to say Happy Easter in Spanish, and you'll learn some interesting facts about how it's celebrated in Latin America. I'm going to do the video in slow Spanish, so you can use it as a listening exercise too. ¿Ok? ¿Estás listo? ¿Lista? ¡Vamos! Spanglitalia. Hola, ya es primavera. Me gusta mucho la primavera porque las flores salen, los días son más largos, los pajaritos cantan y hay corderos en los campos. Esto significa que se acerca la Pascua. La Pascua es el fin de la Semana Santa y es una de las celebraciones más importantes del mundo cristiano. En Latinoamérica, como en el resto del mundo cristiano, las celebraciones empiezan el miércoles de ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, más o menos 40 días antes de Pascua. El domingo antes de Pascua se llama Domingo de Ramos. La Cuaresma es un periodo de reflexión en el que muchas personas hacen sacrificios, como por ejemplo dejar de comer chocolate o dejar de tomar alcohol. Otra idea interesante es que algunas personas dejan de usar plástico por 40 días. Algunos religiosos ayunan durante este periodo. Ayunar significa dejar de comer. Piensa en la palabra desayuno, breakfast. Esto significa romper el ayuno, to break the fast, porque durante la noche no se come. Entonces, la primera comida de la mañana es la comida en la que se rompe el ayuno, el desayuno. Los días de Semana Santa en España y en Latinoamérica son feriados. Esto significa que los colegios y las oficinas están cerrados. Es una oportunidad para las familias de ir a hacer un paseo y tomar unas vacaciones. Todos los días hay procesiones en las que los fieles llevan grandes cruces de madera y algunas otras imágenes de santos por las calles. En Perú, una imagen interesante es la de Taitacha Temblores o el Señor de los Temblores, que es el patrón jurado del Cusco. Taitacha Temblores es una representación de Jesucristo que es conocido como el Cristo Negro y está en la Catedral del Cusco. No es originalmente negro, pero su color es el resultado de siglos de exposición al humo de las velas, al hollín y al polen de las flores de ñucchu, unas flores rojas que crecen en esta época en el Cusco. La leyenda cuenta que durante un devastador terremoto que sacudió la ciudad del Cusco en 1650, la gente sacó la imagen del Cristo y en ese momento el terremoto se detuvo. Desde entonces lo llamaron el Señor de los Temblores
y cada año lo sacan en procesión para conmemorar el milagro cada lunes santo, que es el lunes después del Domingo de Ramos. Cuéntame en los comentarios, ¿has estado en Cusco alguna vez? Ahora te voy a enseñar otras palabras. El huevo de Pascua. El huevo representa la nueva vida y durante la Pascua se comen huevos de chocolate que adentro tienen una sorpresa o un regalo. Otra costumbre es teñir o decorar los huevos de gallina. Además, una costumbre que le gusta mucho a los niños son las cacerías de los huevos de Pascua. Los adultos esconden los huevos dentro de su casa o en su jardín y los niños tienen que ir y buscarlos. Y esto nos lleva a el siguiente símbolo, el conejito de Pascua. La tradición dice que el conejo es una especie de Papá Noel en Pascua, ya que es el conejo el que trae los huevos para los niños. El conejo también es un símbolo de nueva vida y de fertilidad. Y los niños, cuando encuentran los huevos, los ponen en la cesta. Y eso es todo. ¡Feliz Pascua! I hope you liked this video. Tell me in the comments which one was your favorite word and how you celebrate Easter wherever you are. Thanks for watching and see you in the next video. Bye!